Pero yo lo veo muy húmedo. Porque la pregunta está creo centrada, pero pude escuchar mientras conectaba los equipos. ¿Cuánto aporta si divido, si multiplico, si eso suma, entonces puedo, zafo, no zafo? No va por ahí la cosa, digamos. ¿Cuál es la idea del seminario? ¿Qué idea tiene usted de un seminario? Cuando un médico dice me voy a un seminario, me lo pagó Roche. Y una conferencia donde explican algo, digamos, relacionado al tópico de interés. Simplemente te explican algo. Y el seminario que hizo, sí. Yo tuve el año pasado en el seminario. Bien, tenemos una experiencia. Ahí llegué nomás. Ahí me di cuenta que elegí. Bien, estuviste en el primer seminario. Perfecto. ¿Cuál era tu expectativa previa al seminario? Para Las mismas dudas que está teniendo el Bien, ¿y cuál fue tu encuentro con el seminario y qué sentaste en claro? Me di cuenta que realmente no estaba con la materia. Escuchando, hace preguntas a quien quiera responder al principio, las voy eligiendo y ¿cómo se llama? Y no es con la intención de decir sabe o no sabe, sino para sacarse dudas, es decir, dónde está parado. Va bien encaminado, ¿no? Y al resto le sirve, si escuchar, está atento a lo que dice la persona, le sirve para saber, bueno, esto no es así, esto no estoy bien encaminado por acá, por allá, pero no es una nota, es decir, va a desaprobar el pase si no acaba de enseñar, no va al seminario si no cosas de fuera, pues por uno. Bien. ¿Lo tienen? Sí. Entre pares. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir a un seminario como Adán el día de la creación, ¿verdad? Recogiendo el paracaídas, me siento, y como decís vos, empiezan a explicar algo. Buenísima, ¿verdad? Que no tengo idea de qué hablo de tipo. No, así todo yo. Eso es el tema. Ahora, ¿cuál es la experiencia? Podés caer así. Pero la experiencia del seminario es irte con algo en los bolsillos. Es decir, yo como coordinador de ese seminario puedo hablar a los que entienden y a los que veo que están. Uno en la mirada se da cuenta de si están entendiendo o no, quién participa. Es más, yo ya tengo un mapeo de quiénes le va a ir bien, quiénes le va a ir mal. Esto es por hace más de 35 años que soy docente. O sea que es como la abuela, vieron que la abuela, algunos tienen un amigo y dice, te presento a Juancito. Yo te dice, no me gusta. Pero, o una amiga o no. Sí. Y después pasa un tiempo y tu amiga o tu amigo, no, ya no nos vemos más. ¿Por qué? ¿O no? Sí. La abuela lo voy a llegar caminando. ¿Qué pasó en el medio? Y tanto ver caer amigos, uno ya lo patea. ¿Esto qué significa? Yo les dije, hay dos formas de estar perdidos, y si se suman, son letales. No sé dónde estoy, y si eso se le suma, no sé dónde tengo que ir, estoy frito. Ahora, puedo no saber dónde estoy, pero si sé dónde tengo que ir, estoy perdido en un bosque. Quiero salir de ese bosque. ¿Alguna vez estuvieron perdidos en un bosque? Sí. Es terrible. Es muy feo. Porque no estamos acostumbrados a estos bosques que ya poco queda de Córdoba. Pero cuando uno ingresa en un bosque, dice, no, sí, si yo ingreso por acá, voy para allá, vamos. Y cuando está uno en un verdadero bosque, los árboles tienen 20 metros de altura y son todos simétricos, ¿por dónde? ¿Cómo hago para salir de acá? Ahora, si no sé dónde tengo que ir, ¿cómo hacen para salir de un bosque? ¡Pum! Lo tienen en medio de un bosque. ¿De dónde vengo? Ajá. Vuelvo para atrás. ¿Y cómo hacen para encontrar el atrás? Bueno. Tenés que dejar una marca. No, sigo el río. La Megapon. ¿Cómo? Sigo el río. Una Bueno, en un modo sigo el río. Ya tiene una heurística. Dice, si hay un río me va a sacar, porque el río no da vuelta nunca, ni en círculo. Entonces, empiezo a escuchar, a ver si siento el ruido de un río, porque si no, ¿cómo hago para encontrar el río? Digo, bueno, la pendiente me va a llevar hacia un supuesto río. Es una heurística, y a lo mejor llegó a un lugar donde no hay ríos, pero tiene una heurística. Digo, bueno, encuentro el sur o el norte. ¿Cómo encuentro el sur o el norte en un bosque? Mira, el sol es una eléctrica. Muy bien. El musgo en la corteza del árbol. ¿De qué lado crece el musgo? Depende del desempeño. Muy bien. Este chico sale del...
en nuestro hemisferio sur, del lado sur. Si no, buscan piedras. Claro, la posición del sol nos revela el este y el oeste. Sale por el este y se mete por el oeste. Han estado en un bosque, 20 metros de altura, los árboles de 20 metros de altura no pueden ver el horizonte. Depende. Hay que Y buscar con un lugar algún donde se clase vea. debe ¿No? haber algún lugar. Si son menos de 12, ¿Cómo? a la derecha el sol. Claro, te das cuenta que por ahí Es es porque sale por la derecha. Bueno, cuando estén perdidos en un bosque se van a dar cuenta que ni los ven al sol. Árboles de 20 metros de altura, uno al lado de otro. A veces ni siquiera llegan a ver el cielo. Es terrible. Han hecho trekking, han estado en situaciones donde, Sí. bueno, a veces las piedras nos ayudan, porque las piedras también, si las cortezas no revelan, buscan las piedras, si es que hay piedras, y las piedras también, si están en el hemisferio sur, del lado sur tienen más humedad que del lado norte. Entonces el seminario es para guiarnos, digamos. El seminario es para ustedes, si no saben dónde están, después, cada uno es para que desarrolle su entorno personal de aprendizaje. Cada uno de ustedes sabe, si sabe dónde está y si sabe dónde quiere ir, en la materia. Es decir, estamos por ver USB. ¿Dentro de qué contexto estamos viendo USB? Dentro de los puertos. ¿Dentro de qué tipo de puerto? Serial. ¿Y qué significa que un puerto sea serial? Bueno, que la transmisión de datos se realiza únicamente bit a bit y por cada ciclo de reloj un bit. Bien. ¿Y eso qué ventajas o desventajas tiene? Bien, vamos, podemos seguir. Y eso significa que para transmitir datos necesito sincronismo. Y si acá voy a tener o no voy a tener señal de control. Bien. ¿Y qué es el sincronismo? ¿Para qué me sirve? Sé dónde estoy. ¿Y para qué quiero saber todo eso? Bueno, porque si yo quiero transmitir datos de un extremo a otro, entonces bla, 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 bla. Sé dónde estoy y sé dónde quiero ir, que es lo que yo constantemente les hago en todas las clases. ¿Dónde están? ¿Dónde quieren ir? Ahora, cada uno puede decir, el profe es un pesado, y otro dice, no, che, nos está tirando tips, lo que ahora le llaman tips. Entonces, el seminario es poner en juego todas esas variables. Es decir, a ver, hagamos un parate. Muchachos, estamos a... Ya se prendió la luz roja en el altímetro. No han tirado ni siquiera el primer paracaídas. El seminario es que o lo abren, o como él dijo, no, la verdad que estoy crudísimo y es esperable que en el parcial me vaya mal. O sea, no hay magia en el medio. Es decir, si en este momento no abre el paracaídas, yo veo que muchos dicen, no, bueno, 2 días antes me pongo las pilas. No. En esta materia particularmente no. Tal vez que hay otras sí, pero en esta no, porque tienen que engramar todos los conocimientos que venimos desarrollando. Porque para que siempre insisto con ustedes, hacia dónde van, para qué lo están haciendo, por qué estoy insistiendo en esto, en formarlos como ingenieros. En la 21ª materia que vincula todo transversalmente, la física, la matemática, que han estudiado la programación y por primera vez el mundo espectral. Y si no conocen los hechizos para entrar y salir del mundo espectral, van a quedar perdidos ahí adentro. Entonces ese seminario es para evaluar, pero sobre todo para que ustedes se autoevalúen. Y después con el parcial de no, pero ahí veamos tu rendimiento. Y como les decía, yo puedo hacer preguntas, o les puedo poner 3 preguntas básicas que las respondan por la plataforma, que lo hice así. Les envía una pregunta antes de... Tengo acá para que lo vean, después si hay un poquito de tiempo les voy a mostrar. Tengo toda la trazabilidad, es decir, veíamos la distribución de notas antes del seminario. A ver, respondan 4 preguntas. Listo, en plataforma. Me damos la distribución. Todo hacia la izquierda, visto de mi lado, todo hacia la izquierda, o sea, números bajos. No llegaban a la aprobación. ¿Qué pasa si llego tarde a uno de los seminarios? Sigamos con esta charla y después vemos esto. No hay que verlo desde ahí, porque es desde el boomer. Es que tengo algo que hacer, profe. Y No hace importa. varios meses que estaba justo en ese día. Por eso le pregunto. Ya lo resuelven. Hicimos el seminario en 2 jornadas, volvimos a hacer preguntas. Se acomodó todo hacia la derecha. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó entonces? Quiere decir que algo se modificó, algo aprendieron, algo acomodaron en 2 días, en una jornada de 2 días, por lo menos que la inyección no hay que ponerla en el ojo, listo, hay que ponerla en algo, ya se van con algo. Y en el parcial vimos ese rendimiento también. ¿Sí? Entonces quiere decir que como sistema funcionó.
Al principio estaban todos asustados. ¿Qué pasa si no voy al parcial? Son obligatorios. Pero ¿y qué pasa si ese día justo la abuela? Bueno, son 2 días. No, digo, la abuela se fue a, no sé. Pobre abuela. No, digo, la abuela dice, no, porque si ponemos excusa siempre, pobre, diga la abuela. Diga la abuela. O un tío. Entonces, pero está el otro día porque son 2 días. Bueno, pero el otro día justo el canario de mi abuela se escapó y yo tuve que salir. Está bien. Son parte del protocolo para aprobar. Está bien, efectivamente se escapó el canario de la abuela y es el único nieto y qué sé yo, no sé, está bien, no estuvo. Pero eso queda en la trazabilidad. No es lo mismo el que estuvo, el que participó, hizo preguntas, porque después cuando venimos y decimos, aprueba con el 55% en adelante hasta el 68%, es el 4%, bla, bla, bla. ¡Pum! Parcial, 53. Tu línea de flotación, 55. ¿Qué hacemos con ese estudiante? Podríamos tener un decisómetro. Hoy tiene todo eso. Si cayó para allá, está aprobado, listo. O, veamos la trazabilidad. Veamos la trazabilidad. Participación. Seminario, vino, la abuela que subí, y bueno, le das ahí abajo. ¿Sí? Ahora, trazabilidad. No, este chico participa. No, en clase activo, lo reconocían. También en la virtualidad, pero ahora, pregunta. No, que mi cámara, no, que estoy feo, que con esta cara yo salí, imagínense. Golpe, actuar. Hablarle a una caja cuadrada y tratar de ser comunicativo como intento ser en esta clase. Esa era mi expertise. 30 años que no lo hago bien. Pero bueno, pero ahora cambió todo. Hay que mirar un agujerito ahí. Clase de espiritismo. Y alguien donde te movieron un banco. Profe, el chat le contestaron. Abran el micrófono. Bien, hubo que remarla en dulce leche, de un lado y del otro. Pero los resultados fueron buenísimos. Porque en los cursos, y tengo las estadísticas, les puedo mostrar, de 160 alumnos inscritos en un curso, 1 libre, 2 libres, pero no, porque no usaron todas las instancias. Dijeron, no, con el caso tuyo, no. Yo toda la recursos materia no me da tiempo para hacer la materia para hacer la comisión. Claro. Y el resto no. Un altísimo porcentaje, tengo las estadísticas, les puedo mostrar el homólogo del 3K1 del 221. Del 220, veamos. Si funcionamos en 220, yo no estaba acá en el curso, 221. Sí sirvieron. Y tengo las estadísticas porque vean ese seminario. Ahora, si las expectativas son, ¿cómo tomo la diagonal? Bueno, eso ya es otra historia. Si quieren trabajar como boomer, háganlo. Ahora, si son realmente centenias, milenios para que yo me preparé, acá están empujando las puertas para entrar al seminario. Quiero aprender a tirar el primer paracaídas o el segundo paracaídas. Ustedes saben si ya abrieron el paracaídas. Es más, pueden hacer un par de preguntas, ya. Ustedes se han abierto por lo menos el primero. Voy a hacer un paneo transversal. 3 preguntas de estudio. Es decir, bueno, el tiempo del símbolo aquí es igual. Uno sobre todo. ¿Cómo que el tiempo del símbolo va a ser 1 sobre todo? No. Bien. Está. ¿Vieron? Sí. ¿O no? No se domestiquen. Si no, me voy a dar una bolsa de caramelo y le voy dando el caramelo y te levanto el patito. ¿Caramelo? Caramelos. Bien. Digamos, esto para... Nadie lo va a dejar libre porque no fueron al seminario. Si demuestran lo contrario, ahora sí es una sucesión de eventos, yo tengo la trazabilidad de todo esto. ¿Por qué? A
Maratea le puede poner 10 pesos para que compre, no sé, lo que necesita, no sé qué. ¿Por qué lo haría? Porque tiene un historial de haber hecho algo con esa plata adicional. ¿Cómo se llama esa historia? Ingeniero. ¿Ah? Reputación, traza. ¿Qué pasa si vos, él dice que va a comprar tal cosa y te lo compra? Baja su reputación. No hay un fallo en la traza, porque no hizo lo mismo que iba a hacer. Ah, ustedes lo escrachan en las redes. Claro, también. Ah, porque Maratea dijo, yo puse 2 centavos, listo, y sí. A través de la trazabilidad, porque el Bitcoin es una herramienta económica que dio vuelta a la historia. Las criptomonedas están bajo blockchain. Y no. Si no es blockchain, no. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier moneda física y una moneda, una criptomoneda bajo la tecnología? De trazas, ¿De qué? de la operación de transacciones, ¿De quién? de personas que compran o venden. No se puede duplicar, Claro. ¿Por qué no se puede duplicar? porque el blockchain te asegura que sea único. ¿Y cómo lo asegura? Porque va clonando todas las transacciones. ¿Y eso en qué termina redundando? ¿Qué hace que algo sea apetecible de falsificar? Que te va a valer. Sea popular. No. Que haya una diferencia entre lo que invierto en el material y lo que tengo como valor. Imagínense si duplicar $1 me saldría más caro que $1. ¿Quién se pondría a falsificar dólares? Por eso duplican 1.700. Sí, pero sale más barato porque la tinta, el papel, más el riesgo es más barato, pero no representa. ¿Qué impide que yo duplique una criptomoneda bajo blockchain? Que es más caro hacerlo. Claro, es más caro que una unidad. Y eso me lleva a la trazabilidad que yo sé cada billete en cuántas personas compraron y vendieron y cuánto se fue dividiendo, porque encima el número de billetes no cambia. Mientras que en el mundo se emite moneda física y nadie sabe cuánto se emite. Por eso no sabemos el dólar, cuánto dólar emite, etc. La trazabilidad, ese concepto que viene de la ingeniería en sistemas, no de los niños. Los niños conectan los cables para que todo eso. Esto va a cambiar el mundo y está en sus manos. La trazabilidad. Hoy podemos darle trazabilidad a cualquier elemento. Por eso cuando se conecte Internet de las cosas, chao, para bien y para mal. Porque va a tener la trazabilidad de Fernandito, y si Facebook, no sé si eran 64 clics, ya sabían dónde iba a estar el año que viene, y la trazabilidad de ustedes. Bien, continuemos con la nuestra. Entonces, por lo menos una expectativa. Las respuestas no son sencillas porque no es que piensan, son como las de Metro Yoda, ¿vieron? Metro Yoda va a arrancar la nave, los ruidos caerán, las sensaciones y las fuerzas se tendrán que equilibrar. ¿Qué juicio sirve más? Se tiene que preguntar de nuevo. Así ahí vamos, así es el mundo, allí los quieren producir. Por eso es que los venía esperando. Hay un curso que me tiene cautivado, y el 3K3, y son poquitos. Ese curso me tiene cautivado. ¿Por qué? Porque se comportan como centennial, millennial. No lo tengo que estar empujando, bueno, profe, pero ¿por qué? Si yo... Vamos palo a palo, miren ustedes. Les tiro algo, porque ahí no vuelvo, me lo devuelvo. Les tiro algo y no me lo devuelvo. En el instante, ¿eh? ¿Acusaron ustedes están reclutando? No, la primera vez. La primera clase de sí. Vamos, estos son los que esperaban. Por la actitud. Yo le dije, por ejemplo, yo entro. Ustedes ven que yo siempre ando el 5 Les dije, nunca organizaron el circo. O sea, el profe le organizan el circo, así arrancamos y damos conceptual, emotivo,
constructivo, cooperativo, colaborativo. O cuando ustedes entran a las plataformas en las cuales trabajan en forma colaborativa. Fue el nombre. Pero bueno, una plataforma que ustedes usan mucho. Drive. No, una activa. Discord. Están diciendo, che, conectate, escuchame. Están ahí, armaron los foros. Mientras uno está haciendo una cosa, resulta que en ese foro hay muchos de muchos niveles, de muchos países y logran hablar en un lenguaje, se ponen de acuerdo y cada uno está haciendo lo suyo y colaboran, después están haciendo cosas juntos, ¿o no? Y se organizan, no está uno que dice, bueno, he activado la plataforma, le envié el mensaje, che, van a subir, no van a subir. ¿Y se dan cuenta que acá se comportan así? O sea, no como en Discord. Es como que tienen dos personalidades, ¿o no? Pasa que uno es el mundo físico y el otro es el virtual. Pero si ustedes están inventando el mundo virtual, el mundo inmersivo, todo lo que es Second Life. Pasa que Discord ya lo sabemos usar, esto es la primera vez que lo vemos, en su mayoría. Entonces, por eso. No me chamullen. No, en serio. No, porque yo les estoy diciendo de esto, no de eso, de esto les estoy diciendo. Ah, bueno, sí, pensé que se refería a la clase. No, esto es un pretexto. Esto es un pretexto. ¿O creen que yo les vengo a enseñar USB? Si tú entras en usb.org, está todo. Si esta magia, porque aprendemos a pensar y tenemos que aprender mutuamente, hoy ustedes, sacamos algo y transformemos eso que está allá afuera. Para eso somos los ingenieros, para transformar eso que está allá afuera. Podemos hacerlo bien, porque podemos hacerlo mal, pero tenemos que transformarlo. Bien, tomamos el pretexto. USB, el que más les gusta. Obviamente que lo llamaron universal, siendo que existe en la versión 32, pero fíjense quiénes se pusieron de acuerdo. Gigantes. Claro. Hardware, software y telecomunicación. Muy bien, entonces organizaron esta interfaz y obviamente que va a tener características, entre otras cosas, de plug and play, hot plug and play. Y vamos a ver cómo lo logran. Lo primero que vamos a ver como novedoso es el hecho de que es una interfaz inteligente. ¿Qué significa interfaz inteligente? Hasta ahora habíamos visto que nosotros nos comunicábamos con un puerto COM de RC232 con otro puerto COM, punto a punto. Puerto paralelo y 284 modo SPP con otro puerto paralelo, o sea, punto a punto. Listo, no había más posibilidad. En cambio, USB permite comunicarnos con 127 dispositivos simultáneos a través del mismo enlace. O sea que es una pequeña red, entre comillas. Por ejemplo, este ordenador portátil. ¿Cuántos puertos de entrada? ¿Cuántos puertos USB tiene? Dos, depende del modelo. Bueno, el que tienen ustedes. El de Tres. 2 millones. dos, el de ustedes. Sí, 3, 4. Mentira, tienen uno. Tienen un puerto. Un puerto USB con varias entradas salidas. Un puerto USB con varias entradas salidas. Acá tiene 4. En una PC de escritorio podés llegar a tener eso. No, por eso le pregunté del portátil. En una PC de escritorio sí, porque pueden tener varias de ellas. Y ahí sí tienen varios puertos, porque tienen varios hubs, varios controladores, los dispositivos que van a controlar ese puerto USB. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué significaba Hot Plug and Play? Que yo podía conectar y desconectar y no había problema con esos transitorios porque los capacitores de tantales o electrolíticos absorbían esa diferencia de tensión. Bueno, estos transitorios que están aquí, estos pequeños cilindros, cumplen esa función. Por eso están bien pegados a la entrada-salida. No que los huecos pero que vayan viendo. Sí, sí. ¿Están de los dos lados también en el mismo puerto? Es el mismo puerto USB. Con varias entradas-salidas, sí. Perdón, lo que habíamos hablado era interfaz inteligente. ¿Cómo? ¿Interfaz inteligente era el término? Sí. Ah, A ver. no, pero yo para no. Sí, por eso. Placa de comunicación, interfaz, puerto de comunicación, son sinónimos que los podemos
definir en entornos más específicos, pero que todos pueden hacer referencia a lo mismo. ¿Sí? Todos pueden hacer referencia a lo mismo. Entonces, quiere decir que desde un puerto yo me voy a comunicar con cientos de dispositivos. Eso necesita, entre otras cosas, direccionamiento. Algún dispositivo que reconozca direccionamiento, porque yo voy a hacer uso de un mismo circuito físico. Eso significa que, vinculándolo con la física de las comunicaciones, ¿ven? Supongamos que todas estas son lámparas. Yo cierro el circuito. Tienen un retardo porque tienen un arrancador, pero no hay que cargarlo. Con un interruptor se van a prender y apagar todas las lámparas. ¿Por qué? La idea, ¿ven? ¿Quién ahí? Sí. La idea es que la corriente se va a dividir por estos 3 canales y estos se van a encender. Perfecto. Si yo quiero encender, tener control sobre cada uno de ellos, yo tendría que tener tantos circuitos con interruptores como canales independientes quisiera manejar, ¿verdad? Esto es lo que dice el eléctrico. No hay forma de que yo controle cada uno si no tengo otros circuitos. Bien. Los niños, los electrónicos, decimos, no, podemos hacer un pequeño truco, que es el inicio del ingeniería del sistema. Es decir, yo con este mismo circuito, desde el punto de vista eléctrico, voy a hacer que esto funcione. ¿Cómo? Ingeniero del sistema. Como el árbol de la ley codifica la manita, por ejemplo, para que se pueda analizar para él, no haya Bien, ¿Y cómo codifico? ¿Vamos bien? Bueno, vamos rápido, entonces decimos, bueno, lo que voy a hacer acá, este simple switch, lo voy a convertir en un codificador. ¿Y cómo hacemos ese codificador? Rápido, ingeniero en sistema, porque acá hay que mostrar lo que aprendieron en todo el tiempo. Identifica toda la lámpara y le manda una señal a cada una y le dice si tiene que estar prendida o apagada. Perfecto, bueno, pero ¿cómo? Está muy bueno, esa es la teoría. ¿Cómo? Sí, con puertas, haciendo eso. Lo tiene que maravillar a ese niño de 8 años que cuando le dicen que verdaderamente es lo que debe saber, ahí recién lo va a respetar. Decir una combinación de 0 y 1 en cada puerta, ¿no? Bueno, ahí me estoy gustando más. Bueno, ¿cómo? Rápido, tenemos. El código que yo utilizo. ¿Cuál código? Rápido, bien, Puede vaya. ser el Binario. reconocer, por ejemplo, y No, ahí ya. ¿verdad? Claro, en binario, pero digamos con una codificación que soporte el sistema. Todo eso va al corner, ¿verdad? ¿O no? Va al corner. Podría seguir preguntando. Ingeniero, ¿cómo? ¿Cómo? No how. Con un código que permita y integrado, Muéstrenmelo. integrado. Están chamullando, ¿no? ¿O no? ¿Saben? Con la codificación X1, X2. Con X2 y X2, Tendré supongo, tengo 3 elementos acá, independientes. mandaría la codificación a los 3 equipos. Y de luego se van a aprender todo eso. No, por eso. Nosotros tenemos que armar una combinación de compuertas, digamos, de manera que a partir de ahora yo enviando señales que sean siempre definidas para cada interacción, tenemos las mismas. Estamos de acuerdo, ¿eh? Listo, muy bien la teoría. Ahora, know-how, ¿cómo? Ya. Profe, por más que ponen los 3 tengan los mismos niveles de tensión, hago pasar, poner los 3 funcionan con 5 volts, ¿no? Sí. No, poner yo decir que poner si los 3 funcionan, los 3 ramos funcionan con 5 volts, trabajo con 5, Sí. con 15, con distintos niveles de tensión y algunas es como poner un rectificador
codificador para que se baje la tensión. Eso es lo que los niños estaríamos pensando en eso. Los niños dicen, bueno, entonces le damos más tensión. Sí, pero todos trabajan. Bueno, acá pongo uno de 15, acá pongo uno de... Pero también va a recibir porque se divide la corriente. Estamos en un problema de niños ahí, porque si vos le mandás 15 bolas acá, tenemos una única fuente. El mismo circuito estamos diciendo. Con un circuito integrado no se podría hacer. Sí, el modificador del circuito integrado. Pero ustedes son los que tienen que decir qué debe hacer con algo concreto. Con instrucciones programadas. Sí, bueno, ¿y cuáles van a ser esas instrucciones programadas? Me siguen. Bueno, la quiero preguntar. Me siguen llevando así, bueno, instrucciones programadas. ¿Cómo sabe? ¿Y cómo sabe? Pero el niño se te va a decir, pero está bien, pero ¿cómo? Podría ser a través de un puerto conectado a una PC y a través de la PC codificarlo. O sea, pensando en el sentido de lo que tenemos que hacer. El concepto de codificación lo tiene que manejar, tiene que ser algo, es suyo el concepto de codificación, no es nuestro, no es de los niños. Los niños no nos quedó de que aprender eso. No, por eso lo conectás a una compu, lo codificás, lo conectás puerto y de ahí haces el programa que vos quieras, definiendo cada uno O sea que de los... para aprender tres lamparitas tenemos que poner una computadora y ponerle un puerto de comunicación. Ustedes no sé qué quería. ¿Qué significa esto? No al cuadrado. Bueno. No, para arriba. Y tampoco los va. Tampoco los va. Tengo que darle aquí. Bien. Se van a quedar morir. ¿Por qué? Porque, de nuevo, están en una posición de reposo. No están activando su cerebro. Primer año, segundo año y tercer año. Han ido acumulando información en compartimentos estanques. No lo han integrado y acá les estoy exigiendo que lo integren y me están verseando. Porque es cierto, bueno, bien, know-how, lo hagamos, listo, ahora, punto. Si yo pongo un código de 2 bits, o sea, 2 bits, ¿cuántas posibilidades de control tengo? 4. Ahí está. O sea, me sobra 1. O sea que voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y digo, codificador, cuando codifique 0, 0, acá pongo un decodificador, y este será 0, 0, este será 0, 1, y esto porque quiero va a ser 1, 1, y nos está sobrando ¿quién? 1, 0. Este. ¿Y cómo identifica cuál es? ¿Cuándo? ¿Vale? Después eléctricamente, ¿cómo? Para que esto funcione, el decodificador necesita, sí, ahora la secuencia de tensión. Está uno por cada. ¿Quién pregunta? Sí, alguien está. Claro. O sea que si tenemos un codificador, tenemos que tener un decodificador para que transmita la señal. Claro, vos acá generás el código. Aquí se lo quería enviar a este. Listo, poner el código 00. O sea que este va a estar en la espera de que venga un 0 y un 0. Los dos primeros que tienen que ser parte del código y después lo que viene. En este caso simplemente esa combinación lo va a encender. ¿Se dan cuenta hacia dónde voy? Aplicándole al puerto USB sería el puerto del codificador y cada entrada el decodificador. Y eso decodificador, digamos. De algún modo sí. Ya vamos a ver cómo se complejiza esto. Pero esta es la base. Exacto. Es decir, 120. Bueno, si son 127 dispositivos, ¿el código de cuántos bits tiene que ser? Tienen su calculadora, nadie le dice como en la primaria, no pueden usar calculadora, lo tienen que saber de memoria porque dejan la No, la 7. ¿Y cuántas combinaciones me he dado a las 7? 128. Se me sobra uno. Entonces esa no lo usaremos.
Y encima es de 8 bits y no se usa uno de los bits. Listo. Es de 8 bits. Entonces empiezan a entender. Pero yo les puedo dar de dos formas. Les digo, bueno, USB, vamos a utilizar un código y ustedes siguen acumulando información en compartimentos de estanco. Vieron cuando se les llena el disco duro. ¿Y qué hacen cuando ingenieros en sistema, cuando se les llena el disco duro, qué hacen como primer medida? Pues fragmentado. Ah, bien. O sea, vos vas a guardar los niños van a guardar. Pero se pasa que el tema de hay un tema para también. Te fragmenta porque dice, che, acá hay espacios libres, porque sabemos que tiramos por donde sea cuando hay mucho espacio y después dice, che, ahora lo ordenemos y quedó un poquito. Y si quedó un poquito, ¿qué podemos hacer? ¿Hay otro? ¿Eh? No, pero bueno, nos quedan 4 bancos y necesitamos más espacio. Almacenar una parte. ¿Cómo? Almacenar una parte y el resto en otro lado. No, tenemos esto nada más, no me ve. Ingeniero en sistemas, los niños vamos ahí a borrar. Borrar, acá falta, sacamos esto. Y a lo mejor sacamos justo I a la X y ahora ya no sé resolver eso. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo, y por qué, cómo comprimen? ¿En qué consiste la compresión? Redundancia. Muy bien. Ahí ya están respondiendo como ingeniero. Saco la redundancia y lo reemplazo por un código de menor cantidad de opciones. Pero esto es redundante. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero? Que si yo les enseño, no sé, ya les hemos enseñado los códigos de línea en el dominio del tiempo, y eso es redundante porque aprendieron análisis matemático, no aprendieron nada nuevo. Ahora, si ustedes utilizaron otro espacio de memoria para poner código de línea, están fritos. Porque se les va a acabar el disco duro, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Y corremos allá, listo. Saquemos todo análisis matemático. No, saquémoslo de física. Porque después justo lo arretismo, como dijo el Nelo, como dijo. La de la reflexión. Lo que vimos recién, que la reflexión está, o sea, estamos comparando con la interfaz inteligente, ¿no? Y con la reflexión que hicimos acá atrás. Esto, claro. Con los distintos puertos que vamos a tener, ¿no? Estamos viendo hoy el puerto USB. Es el primer puerto que van a poder comunicar. Un puerto con 127 dispositivos simultáneamente. Entonces, yo lo que trataba de que vean es que la única manera de utilizar el mismo circuito para comunicar varios dispositivos 127 es utilizar una codificación. Alguien que codifique y alguien que decodifique. Eso significa inteligencia. Alguien tiene que realizar esta función. Entonces, el que realice esta función va a ser un dispositivo llamado controlador, que va a estar en el nivel 1, nivel físico, y el que determine qué es lo que hay que hacer va a ser otro dispositivo llamado hub inteligente. Pero lo primero que quería que vean es que relacionen con la física con el concepto de codificación que lo vienen aplicando desde siempre, ¿o no? Ahora, ¿saben lo que es la codificación? Ahora están empezando a caer la ficha. ¿Saben lo que significa la redundancia y para qué sirve? ¿Saben lo que significa defragmentar y para qué sirve? Entonces, ¿por qué su cerebro lo trabaja de un formato rudimentario o no? Bueno, ahora comprenden esto y lo aprenden con una caja. Y ahora están haciendo réplicas de lo mismo. ¿Sí? Yo trato de que rompan esas paredes y se las interconecten y compriman, reduzcan, defragmenten, porque si no tiene la cabeza así, entonces viene el Babel y yo me quedan 4 lugares y este viene y me llena la cabeza de cosas que salen de acá, me salen volando. Yo lo estoy tratando, que ustedes interconecten y salgan más livianos. Claro, porque esto que vimos hablando sirve para esto. Ahora sí me cae la ficha, Esta es la única materia que va a integrar todo transversalmente. Por eso la pueden amar o la pueden odiar. La van a amar si ustedes son parte del proceso. La van a odiar, ponen el freno en mano. Bien. Sigamos. Modo de transmisión. Asíncrona, síncrona, isocrónica. Esto significa que dependiendo del tipo de datos yo voy a generar un sincronismo por bloques. Bulk.
Significa que dependiendo del tipo de datos, yo voy a otorgarle todo el ancho de banda de la velocidad de transmisión a ese dispositivo porque lo necesito. Sobre todo cuando tengo que transmitir el video en tiempo real y de alta definición. ¿Okay? Hablamos por eso de interfaz inteligente. ¿Quién va a ser el encargado de eso? Ya lo vamos a ver. Entre otras cosas, el cable. ¿Quién lo va a ejecutar? El controlador. Bien. ¿Por qué? Yo tengo un ancho de banda de velocidades de transmisión finito para cada tecnología USB. Ese valor lo voy a tener que administrar entre los 127 dispositivos. Porque la norma dice 127 conectan, algo de comer le voy a dar cada uno. ¿Sí? Y dependiendo de qué, y bueno, la jerarquía, lamentablemente. Esa jerarquía va a estar en función de qué dispositivo es. Si es un disco duro, si es una grabadora de DVD externo, etc. Bien, vamos a ir resolviéndolo. Luego, esta interfaz va a tener inicialmente 4 conectores: alimentación, más 5 volt y su retorno, de tensión continua, porque como novedoso por primera vez esta interfaz va a alimentar al periférico externo. Va a tener la posibilidad de alimentar. Por eso cuando conecta el pendrive se alimenta del puerto USB y el puerto USB se alimenta de la fuente de su ordenador. Bien. Y por otro lado voy a tener nada más que 2 cables, significa una línea de transmisión. Por lo tanto va a transmitir datos por esa línea y lo va a tener que hacer en half loop, porque primero en un sentido, después en otro. ¿Cómo? Half loop. Eso quiere decir que posee handshake, sí, posee handshake. ¿Y por dónde lo va a enviar al handshake? Por el único canal. Muy bien, entonces. 2 cables. ¿Cómo? 2 cables. Sí, está bien, por el único canal que tiene 2 cables. ¿Y cómo se llamaba ese tipo de handshake? ¿Y por qué? Porque iba por 2 cables que son los únicos de datos, entonces nos llaman 2. Por software, ¿se acuerdan? Porque no tengo el hardware para hacerlo. No tengo otros cables. ¿Listo? Quiere decir que voy a tener, aquí ya voy a empezar a, la única forma de que nos organicemos es de tener una trama de transmisión. Campos de control, campos de datos, campos de control de errores, campos de sincronismo, listo, todo campos. Quiere decir que habrá un tipo de transmisión que es de control. Cuando solamente diga, esta información va para este dispositivo. En definitiva, ese código ya no va a ser un código 01, sino va a ser un gran código. Una trama es un gran código, ¿o no? Entonces, handshake sería por X1 y X2 se cruzó. No. No se domestique. No se domestique. NERD C232 tiene un formato de handshake, lo llaman prioritario, originario, básico, XOF, utilizando un código ASCII que ya existe. Pero aún así, yo puedo inventar mi propio código Fernandito de la X cantidad de bits que se me ocurra y voy a estar, enviar código para decirle, che, quiero hacer tal cosa con vos. Pero hacer esa combinación cerebro que nos tenemos que poner de acuerdo, emisor y receptor. Eso es un código. ¿Se entiende? Como recurso extremo tenés ese XOF que se usa mucho. Porque ya que está definido en forma de ASCII, es fácil de utilizarlo. ¿Sí? Pero acá ya hablamos de trama, eso significa vamos a diseñar ese código de transmisión en su campo de sincronismo, en su campo de control, en su campo de control de errores, etc. Sí, por primera vez vamos a alimentar al periférico. Ya vamos sobre eso. Toda esto es presentación, digamos, y vamos a ir a eso. Interrupción. Vamos a tener, porque dice modo de transmisión, que no es otra cosa, es decir, quiere decir que van a haber tramas, y el modo de transmisión es a través de tramas, de campos, va a haber uno que va a definir la interrupción. ¿Eso qué significa? Que por hardware, eso que andan dando vuelta por ahí, que el puerto USB, y yo digo acá, ustedes saben que cualquier periférico interno de la placa madre, cuando quiere dialogar con el microprocesador, lo interrumpe, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las
IRQ, no enmascarado. Quiere decir que yo le digo IRQ1 es Fernandito que quiere hablar con el micro y dice ¿qué? ¿En escritura o lectura? No, sí, perfecto. Quiere decir que este puerto lo puede interrumpir con un IRQ físico. Pero aguas abajo tienen que armar IRQ virtuales para que cuando los 127 dispositivos quieran dialogar simultáneamente con el micro, esta placa pueda administrar eso. Por eso hablamos de modo de transmisión de control, donde vamos a trabajar sobre todo con lo referido a las interrupciones para que el micro dialogue con alguno de los 127 dispositivos que está conectado a través del único puerto que vos vas a tener el puerto USB, aguas arriba con el microprocesador y RQ físico. Y con los periféricos, aguas abajo y RQ virtual. ¿Sí? Y eso será un tipo de transmisión, porque todo esto se hace gracias a tramas. Y la trama será el campo de control. Y ese campo de control, en este caso, va a estar referido al interruptor. Perfecto. Explique que mi compu puedo poner 127 conectores y conectar 127 dispositivos a la compu. Sí, señor. Pero tengo 3 nada más listos, usar los multiplicadores de puertos, eso que viene. Solo que no tienen 127 salidas, tiene 10 salidas, 7 salidas. ¿Cómo hago? Bueno, conectar otro en cascada y otro en cascada, pero ojo, hasta 7 en total. Y, digamos, conseguiste uno que tenga más entradas. Pero nadie usa 127. Pero se podría. Sería medio peligroso usar 127. ¿Por qué? Y no puede correr algún tipo, no puede aumentar de alguna forma el riesgo de que más envíe más. Ingeniero, estamos diseñando un avión que lleva 600 pasajeros simultáneamente. Che, eso no es peligroso, pero estamos diseñando para que lleve 600. Pero si se hace avión va a morir 600, sí, pero estamos diseñando un avión para que no se caiga, para que esto, para que el otro. Después veamos, che, una vez se lo usa con los 600 pasajeros, y no, porque este en realidad va a Tancacha. ¿Y cuántos van a Tancacha? Y poco. Bueno, diseñemos Flybondi para aviones más pequeños, pero decimos que el estándar, el protocolo, la norma, el diseño está hecho para 127. Ustedes dicen, bueno, pero no he visto ninguno, y bueno, pero estaba diseñado para eso. Porque entre otras cosas, sí, bueno, 127 y tengo que dividir el ancho de banda y me queda muy poco ancho de banda. Es cierto, pero la interfaz nació así. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Un tema de transmisión asíncrona y síncrona. Dice que se maneja con un código RZI. Sí. Para el caso de la transmisión síncrona, el sincronismo se manda por otra señal porque el RZI no tiene incorporada la sincronía. ¿No tiene incorporado qué? La señal no tiene incorporada, no tiene el no retorno a cero. No retorno a cero. ¿Sí? ¿Y esta cuál es? Yo dice, hola, bueno, no retorno a cero, hagamos una simple. Si yo tengo una secuencia de ceros y unos, siempre voy a tener un flanco, por lo menos uno, y este me puede llegar a servir para sincronizar. Lo que no garantizo es que si tengo una secuencia muy larga de ceros, yo tenga un flanco, pero puedo generar y en mi código decir, bueno, vamos a arrancar con 1, 1, 1, 1, que van a ser los bits de sincronismo. Entonces vos tenés acá transmisión síncrona, con no retorno a cero, porque envías un código de sincronismo que van a ser todos 1, 1, 1. Acordate cómo hacíamos en transmisión síncrona. El flag, todo 1, y recuperar. El otro es más eficiente, sí. El otro es más rápido, porque sincroniza en la mitad del intervalo significativo. Pero no significa que este no pueda. Bien, está muy buena la pregunta, porque están integrando los conceptos.
Sí, perdón. No, pero está muy buena la pregunta. Porque la idea es esa. Entonces, ¿cómo? Pero si yo, pues ahora ya se te aclaró el tema. Está muy bueno que lo pregunten. Por eso, no se queden. Luego, detección de error. Sí. ¿Sí? Pero está el de, está el de repuesto. Está muy bueno que lo hayan abierto y está con agujero. Otro un chiflete lindo en el paracaídas, sí. Un poco más de brisa y caíamos a la misma velocidad. Sí, la velocidad no bajó. Claro. Listo, hay que ponerse a leer un poco más. Por eso está muy buena tu pregunta. Él abrió el paracaídas. Y pasó mucho aire por ahí. Pero lo acabamos de aclarar, se le cerró ese agujero. Si no lo abre nunca, no va a saber si tiene o no tiene agujero. Ajá, se hace la tarde. No, va a ser tarde. Bien, detección de errores. Vamos a ver que usa el método polinomio. Bien, avancemos. Longitud del enlace 5 metros. Esto va a ser relativo y ya lo vamos a ver por qué. Plug and play, sí, plug and play. Puedo conectar y desconectar. Pero vamos a ver que. Plug and play. Sí, con esto funciona porque se pusieron de acuerdo esas 5 compañías, entre ellas Microsoft, de manera que cada vez que ustedes cargan, actualicen su sistema operativo, se actualizan los drivers, los nuevos dispositivos que se fabricaron y obviamente insertan a consorcio USB para que su driver esté ahí. Perfecto. Con esto lo que ponemos. Bien, dicho esto, con plug and play. Puedo conectar y desconectar. Bueno, ¿por qué tenemos desconexión segura? ¿Me pregunta? Bueno, si lo que yo conecto es un disco duro mecánico, estos discos duros tienen sensores magnéticos que leen si un 0 es un 1 y se desplazan a distancias muy cercanas a ese disco que está girando, como mínimo a 15.000 revoluciones por minuto. Tienen un estado de trabajo y un estado de reposo que salen los cabezales y se alojan, fíjense acá en esta estructura plástica donde no tienen ningún deterioro. Ahora, estos sistemas en realidad están basados en la aviónica, porque por eso se dice que flota el cabezal sobre el disco, porque tiene 15.000 revoluciones por minuto y se generan flujos laminares de aire. Eso hace que el cabezal se desplace sobre el disco como si fuera un ala de un avión. Necesita una velocidad constante para que se genere ese flujo, para que pueda desplazarse volando sobre todo el sistema aerodinámico de diseño. Ahora, cuando bajan las revoluciones, no puede quedarse allí, porque los flujos laminares cambian en su diseño de aviónica, no responde a eso. Por eso tiene que salir a las posiciones de equilibrio. De lo contrario, si no ocurre eso, ocurre esto. Y en el peor de los casos, ocurre esto. Por eso, cuando ustedes dicen, bueno, voy a desconectar, expulsar el disco duro, vale que vayan a expulsar, porque cuando dicen expulsar, lo que hace el disco, saca sus lectores, que están dentro de los cilindros, saca los lectores, los pone en su posición de equilibrio y recién baja la revolución. Entonces, pero entonces yo desconecto varias veces y lo conecto y no pasa nada. Bueno, no se están jugando la vida. ¿Por qué existe el airbag, verdad? ¿Qué? Los airbags. Pero no siempre A partir de ciertos años ya es obligatorio. Hubo algunos errores, por ejemplo, si no tenés cinturón de seguridad, hay veces que no saltan. Bueno, sí, por porque ejemplo, destroza el carro. que lo tuvieron que cambiar, puede que tengan errores. Exacto, bien. No lo usamos para otra vez, eran 2 años. 2 años. Sí, los airbags son 2 años. Está pasando la propaganda que tienen, hay una marca de airbag que salió. Ya, Takata. Bien. Entonces ahora vamos. Ahora Depende de qué haga, porque hay muchos. Perfecto. Entonces ahora van a entender claramente la analogía. Quiere decir, me compré un auto, tiene airbag, listo, 180 km por hora. Tengo airbag. Che, pará que puede estar fallado, pará que puede que no funciona. Aparte, todos los estudios mecánicos sobre accidentes es hasta qué velocidad. 60. Con airbag, todo, deformación estructural. Después que te ayude el de arriba y el de abajo no se creo. No te salva nada. Sí, pero uno tuvo un accidente, bueno, que le rece al que cree porque está fuera del rango de estudio. ¿Sí? Los discos duros ocurre exactamente lo mismo. Yo tengo
Un disco duro mecánico tiene un acelerómetro que cuando detecta movimiento, lo primero que hace es sacar los cabezales de su posición de equilibrio. ¿Qué tiene aparte? Un gran capacitor, de manera tal de que yo lo desconecté, tiene energía como para llevar los cabezales a su posición de reposo. Y roguemos que llegue. Roguemos que la calidad de ese capacitor sea lo suficientemente bueno y que el acelerómetro reaccione rápido, porque ustedes, sus teléfonos, cuando giran la pantalla, es gracias a un acelerómetro, ¿sabían? Pero hay teléfonos y teléfonos, o no, y hay otro que lo muevo y ya giro, entonces saco el giro, porque son súper sensibles. Entonces empiezo a entender la tecnología. Por eso, hay errores que fallan, ¿sí? En ASCO me acuerdo que habíamos visto que cuando hace un corte del suministro de electricidad, las máquinas, la computadora por ejemplo, tiene un tiempo entre que se detecta que hubo un corte y que se produce el corte, digamos, en el que se tiene para guardar la información. El alcance es ¿De qué computadora estamos hablando? ¿De las portátiles o de la escritorio? La PC de escritorio está en frío. Lo que tiene es una batería, que le permite a ustedes que cuando arranquen vayan a la posición FFF, que es donde ustedes tienen en el mapeo de memoria, tienen allí la primera instrucción para desplegar la BIOS. Que cuando hace pip, listo. Ahora, ¿qué pasa si en ese momento, cuando ustedes están realizando esa tarea, se corta el suministro de energía? Va a ese bip, por lo menos no queda en la mitad de esa instancia. Ahora, si esa batería que trae la placa madre está fuera del servicio, no arranca el bip. Y es la batería. Por eso es que las notebooks tienen una batería interna que les permite, cuando se cortó la del suministro, esta tanto usada en la virtualidad, porque la tenía que dejar conectada, porque si no, yo estaba dando clases y me decían 10% de la batería, entonces tengo que conectar, qué sé yo, y yo me dieron que yo cuando doy clases y me olvidaba, digo, no, la dejo conectada siempre, adiós la batería. Y ahora se corta la luz y muere. Ya ni siquiera puede hibernar nada, ya está frío. Esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, quiere decir que para eso existe la desconexión segura en ámbitos mecánicos, para que los cabezales vuelvan a su posición de equilibrio. Por eso también cuando el disco duro se cae, saca, ahora más vale que reaccione todo eso antes que caiga al piso. De lo contrario, adiós disco duro. Sí, en este caso sería un aspecto mecánico. Por ejemplo, para los pendrive nosotros también tenemos la expulsión de... Exacto, acá va. Claro. Muy bien, acá va. Dice, bueno, vienen los discos SSD, estado sólido. Acabó la parte mecánica, estado sólido, homólogo con los pendrive. Claro, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en ese caso, en el caso de los pendrive, de los discos de estado sólido, solucionado el tema mecánico, estamos de acuerdo. Ahora, los transitorios, estos famosos transitorios, van a seguir ocurriendo, ¿se acuerdan? Esa variación de tensión por el hecho de conectar y desconectar, van las cargas estáticas, y si ustedes compraron un pendrive que encima la carcasa es plástica, chao, drenar de carga parásita, porque por esa carcasa drena la señal 1 que es el RCO31. Ahora, todo esto tiene sus estrategias USB. Entre otras cosas, coloca un diodo Zener que mantiene una tensión constante y cuando esa tensión es superada, drena la carga. Y a eso se le suman los capacitores de tantallo, que en este caso son electrolíticos, que absorben esa energía. Entonces, quiere decir que físicamente no se van a dañar, pero ustedes, cuando guardan información, arman una tabla de asignación, donde dice qué información está en qué posición. Esas tablas tienen refrescos, una señal que se llama refresh, que es una de las patitas de salida del micro. Esa patita lo que hace es enviar una señal de refresco a todos los periféricos diciendo en este instante, cuando yo tomo los valores, ¿se acuerdan? En el puerto paralelo strobe, la señal strobe de validación. Bueno, esta señal refresh es justamente una señal de validación, dice el micro, ojo que yo estoy yendo a tomar los valores. Entonces, si en ese momento en el que yo desconecto se está emitiendo una señal refresh, que es de orden de unos microsegundos, ¿qué va a ocurrir con la tabla de asignación? Se va a borrar esa tabla de asignación. ¿Pierden los datos? No, porque están ahí adentro.
Lo que pierden es el mapita para ir a buscar datos. Que tienen software que les permite recuperar esas tablas y algo de la información la recupera. Inclusive hay software periciales que permiten recuperar la información por más que te la borren y hagan, incluida a veces los formateos. Entonces, me daría bien un tiempo para que se carguen esos datos. Una vez que se carguen, no hay por usar. ¿Qué hace la desconexión segura en esos casos? Que no ocurra un refresh en el momento que vos lo desconectas. Es decir, desconexión segura de ese estado sólido, no se va a refrescar la tabla de asignación y vos lo vas a poder desconectar tranquilamente. Pero rompe el refresco de la tabla. Exactamente. Entonces, pero entonces creo que queda la información, pero nosotros estamos incluyendo en la tabla que dice dónde está esa información. si es que no ponen la desconexión segura. Y si es que en el momento de la desconexión ocurre, claro, porque dicen, bueno, pero yo he conectado y desconecto el pendrive, no pasa nada. Bueno, tienen la suerte de que pasa. ¿Qué pasa? Y cuando pasa, pasa. No, yo siempre voy a por 180 y no pasa nada. Y una vez me dio un palo viendo a 180 y funcionó el baile. Entonces yo salí. Ustedes se juegan a esa variable. Y hasta 60 kilómetros por hora, como dijeron al lado de combate. No, pero creo que se da en orden de la tabla dentro del sistema operativo o de internet. La señal web. ¿Cómo? La tabla que está que dice dónde están los datos. Claro. Es la tabla de asignación. Claro, sí. Por eso lo conocen bien ustedes. No. Cada cosa que has grabado en una memoria tiene una tabla de asignación que dice que está grabado con la que van y explorar la memoria. En realidad, cuando ustedes quieren borrar algo, borran la tabla de asignación. No es que ponen a cero todo, no, queda lo que está y sobreescriben en definitiva. Y lo que tengo la referencia es lo que yo sobreescribí porque tengo una nueva tabla de asignación, nada más. ¿Sí? Listo. Ahora, el Windows 10, ¿qué hace? Le dice, bueno, porque alguien dice, profe, pero ya no viene la desconexión segura en Windows 10, bueno, la pueden setear por sí o por no. ¿Sí? ¿Qué hace? El sistema se pone, dice, desconexión segura de manera tal de que lo que yo hago es garantizar de que no haya acceso a esa tabla en el momento del refresco, nada más, pero sigue estando. Y también está para que ustedes seteen de correr peligro. Eso es un problema, porque va a ser más rápido, es cierto, es más rápido. Pero bueno, ustedes, ahora si están en una película de James Bond y dice, viendo que termino de grabar, no voy a hacer desconexión segura, desconecto y se entiende, ¿no? Bien. Tecnologías desde la 1.0 inicio hasta la 4.0, mal llamada USB-C, porque usa el conector tipo C, que no es USB ni nada, es conector tipo C, un tipo de conector. Bien, arrancamos. Fíjense, velocidad de transmisión que crecen hasta llegar a 40 kbps por segundo. Ahora hay un punto de inflexión, fíjense, half y full loop. Obviamente, para que puedan transportar en forma bidireccional, si yo antes tenía un par de cables, que es esto, ahí adentro inicialmente tiene cuatro contactos. El tipo A 2.0 tiene 4 contactos. Yo para enviar información, digo, me quedo corto, bueno, pongo un prolongador. Y lo llevo. ¿Dónde puedo poner esto? Con un disco duro. Y sigue, mira dónde puedo llevar. Era 5 metros el máximo. Claro, pero. Y esto más o menos debe tener unos 4 metros. Y yo lo conecto y supuestamente esto tendría que funcionar, pero la relación señor Río de esto. Entonces vamos a ver que si esto es un puerto 3.0 que trabaja a 4,8 kbps por segundo, y usted pone un pendrive 3.0, lo conectan y el puerto le dice, si conectasen a un 3.0 trabajaría más rápido. Pero es un 3.0 y la relación señal-ruido, el controlador sensa la relación señal-ruido y si es mala, ¿qué pasa con el canal?
¿Cuál es la relación que me permite entender qué pasó? Gancho de banda para el global, un base de oro más para pasarse en el color. Muy bien. Nombre. Gonzalo. Gonzalo. Tipo, como lo tiré. No son muchas las fórmulas. Tiempo de bit, tiempo de símbolo, todo eso soluciona. Código de líneas y bajos, sube, ancho de banda. El espectro o tiene componente continuo o no tiene componente continuo. Cuando no tiene componente continuo, lo que van a oscilar en forma simétrica la parte positiva y negativa. Capacidad de canal, con ruido, sin ruido, la de Nyquist, 2 veces ancho de banda de Nyquist por el logaritmo base 2 de qué. Cantidad de niveles. Y ya está. Y mover el según el otro. ¿Listo? Entonces, acá es hub duplex, o transmito en un sentido y después en el otro, en un sentido, porque o la única forma o tener 2 cables más o dividir en frecuencias, multiplexar en frecuencias, pero esto no lo hace. Entonces, aumentan a los niveles de gigabit gracias a pasar a full duplex. Pero para pasar a full duplex lo que he logrado es aumentar la cantidad de conductores. Quiere decir que voy a usar una línea de transmisión para transmitir, otra línea de transmisión para recibir, y la que tenía de antes de 2.0 hasta 2.0 la utilizo para enviar las señales de control de la trama, lo que sea control lo envío por esa línea. Entonces hago un uso más eficiente, pero tengo más líneas de transmisión. ¿Es un puerto paralelo? No, no es un puerto paralelo, es un puerto serial, que usa una para transmitir, otra para recibir y otra para control. ¿Sí? Para enviar esos códigos de control, la placa saca esa información y la envía por esa doble. Tipo de conectores. El conector de 10 pines son 9, más el externo, es el quinto, drenaje. Tipo de conectores A y B, ya vamos a ver, voy a dejar. Los conectores B van en los DCE, el conector A va en el DTE. ¿Okay? No puedo conectar 2 DT. Acá, 3.1. Ya puede usar el tipo C. El tipo C es un conector reversible, esto es lo bueno, que tiene 24 contactos, en las mismas dimensiones de lo que era micro USB. Pero a partir del 3.2 ya es obligatorio el tipo C. Por eso mal llamado tipo C, son 2 tecnologías distintas, por ejemplo. Y no solamente USB, también Thunderbolt lo utiliza. O sea, Mac abandonó sus conectores Firewire y utiliza el conector tipo C. Entonces no podemos llamarlo USB-C. Es lo que se denomina hoy el ecosistema tipo C. Ahora, acá hubo una gran historia. Hasta que estaba el 3.1 venía bien, 3.0, 3.1, apareció el 3.2 y se armó el lío. Porque quedaba muy viejo decir, tengo un ordenador con puertos 3.0 y todo dice, bueno, pues ya está el 3.2, queda muy lejos. Listo. Miren cómo lo solucionaron desde el mercado. Y ahí por eso se les armó el lío. Se renombra al 3.0, se lo renombra 3.1, 3.1, que era 3.1, 3.1 generación 2. Pero no les conviene que tenga más números, así te sentís está atrás como para la vuelta. Pero si yo tengo todo este remanente que tiene 3.0, ¿a quién se lo vendo? Si lo renombro. Es el consumo. ¿Cómo? Es el consumo, tenés que comprar otro nuevo. Claro, pero tengo que vender lo viejo. ¿O vos qué crees que te vende cuando salen las ofertas de Oye, Rascón, bueno, compro el teléfono, me compro el televisor. Bueno, fíjense, a ver, ¿es inteligente? Sí. Ahora, ¿puede navegar? ¿Puede descargar aplicaciones? No, porque esto, porque sí, porque no, porque sí. ¿Es 8K, no es 8K, es 4K? Te deshaces de toda la tecnología que quedó remanente. ¿Por qué crees que entonces no identificaron HDMI tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y nos acabamos el lío de que pongo la Play y no funciona?
Entonces yo te digo, mira, te vendo esta notebook que tiene puertos 3.1. No digo nada más. Todos son 3 puntos más. Qué bueno. Ah, es nueva. Tenemos esta con 3.0. Y lo peor es que se armó lío en el mercado. Entonces, hasta aquí vamos bien con las velocidades de transmisión, quedan ahí las tablas. Ahora, ¿qué es importante? Acá hay un cambio muy importante. Hasta 3.0 o 3.1 generación 1, yo podía alimentar al dispositivo externo. Y tenía disponibles, en términos de potencia, de acuerdo al amperaje de la fuente que posee el controlador, de la cantidad de corriente que puede controlar el controlador de USB, 0,5 o 0,9 amperes, lo cual me daba potencias de 2,5 a 4,5 vatios para alimentar a los periféricos. ¿Por qué? Porque puede ser 127. ¿Y quién consume mucho? ¿Lo puede traer? No, pero un disco duro externo sí, y mecánico más. ¿Y de dónde salen estos mecánicos? Y porque cuando usted pone acá un disco flash, ¿qué hace con el disco que tenía ahí? ¿No saben qué hacer? Démelo. No, por tanto. Lo hacen un externo, compran un carry, adaptador, SATA a ¿qué? USB. Y listo, ya tiene un disco duro externo de 1 tera que lo tenían antes adentro y le sirve como... Claro, perfecto, pero ese consume mucha energía. Por eso es que a veces viene con 2 cablecitos USB. Entonces, ¿por qué traes 2 de un lado y 1 del otro? Bueno, porque si no le da el cuero a la cantidad de corriente, pero no por esta cuestión de la máxima potencia, porque sigue teniendo la misma potencia, sino por los contactos. Que los contactos no estén, porque ustedes saben que para transportar esa carga, estamos hablando de corriente continua, es por la sección del conductor. Pero yo no hago contacto por sección, sino por superficie, porque entran así los USB. O sea que voy a necesitar más superficie de contacto. Y eso es lo que me brinda poner los 2 conectores. Por eso el controlador es el que va, por ahí no lo reconoce, lo conectan en la otra entrada USB y lo reconocen. Porque desde el punto de vista de la alimentación no le está pudiendo dar toda la energía. Esto es ya definido. De DT a DC. Pero a partir, fíjense, de 3.1, generación 2, del verdadero 3.1 en adelante, 4.0, hay power delivery. ¿Eso qué significa? Que yo puedo ahora alimentar el periférico o el periférico me puede alimentar a mí. Puedo usar esos cargadores externos, los conecto, como hacen ustedes con el teléfono inteligente, lo conecto a la nodo y revivo. Ahora, la fuente de alimentación tiene que ser de 20 volts. ¿Por qué? Porque las baterías oscilan entre 15 y 19 volts de estos dispositivos portátiles. Necesito este nivel de voltaje y fíjense, 5 amperes de corriente es una barbaridad, 100 volts es una barbaridad. Que se vehiculizan. Fíjense, ¿esto está subido ya? Sí. Bueno, entonces vean la diapositiva anterior, la 36, no, la 16. Bueno, fíjense que yo tengo para la generación 3.1, ¿sí? Generación 2, tengo la opción de usar los 2 tipos de conectores. Pero ya para 3.2 tengo que usar el conector tipo C. Si ya son delgadas las delgas de contacto de una micro USB, imagínense de una C que en vez de tener 5 contactos va a tener 12 de cada lado, o sea, de igual. Bien. Entonces, ya entiendo por qué esto es power delivery. Bien, acá tenemos una descripción de cómo, fíjense, Thunderbolt, que tenía su propio tipo de conector, migra al uso del conector tipo C. Porque es la tendencia general. ¿Cuál es la diferencia o solamente me nombra la diferencia? ¿De qué? Entre el Thunderbolt y el tipo C ahora. Es otro. Pero si migra al tipo C. Thunderbolt es otro protocolo, otra interfaz, ¿sí? Que usaba su propio conector. Y ahora va a usar el tipo C. Ya vamos a ver cómo lo hace USB y está fuera de nuestro interés, cómo es la compatibilidad, pero se los puedo dar. ¿Qué creció? La necesidad de alimentar dispositivos externos, inclusive yo por USB-C, perdón,
por USB, un conector tipo C, puedo conectar un monitor y alimentarlo sin necesidad que ese dispositivo se alimente por sí mismo de 2 picos. Pero eso requiere potencia y el estándar lo da. Ahora, los cables van a tener que ser consistentes para poder ir ahí todo ustedes. Bien. Entonces, acá en esto vemos también cómo Thunderbolt logra esto. Ahora, la retrocompatibilidad está garantizada entre los estándares USB de 3.0 hacia atrás, aguas arriba, hasta el 1.0 es retrocompatible mecánica y desde el punto de vista de la señal. Lo voy a poder conectar, pese a que son distintos, ya vamos a ver cómo. Pero con USB, con conector tipo C, no hay retrocompatibilidad mecánica, tienen que usar adaptadores, pero sí hay retrocompatibilidad con los conexionales. Vamos a ver cómo. Veamos los ¿Sí conectores. hay retrocompatibilidad con acá? En tipo C. No hay retrocompatibilidad mecánica, pero sí hay retrocompatibilidad en cuanto a la señal. Bien, acá están los conectores tipo A, tipo B, para todos gama, micro y mini, cámara fotográfica, PPS, etc. Micro, bueno, está estandarizado ya para audio, teléfono inteligente, etc. Fíjense que este formato es todo para las impresoras, también para los modems externos. Para 3.0 se suman los conectores y este es muy típico para los discos duros externos para 3.0. ¿sí? Ya vamos a ver los cables por dentro. Acá les dejo. ¿El tipo C no tiene micro? ¿No tiene? Micro, una versión micro. No, es micro. Claro, micro. Claro. No grande del tipo C. No, porque ya les voy a mostrar el porqué de esa filosofía. Acá les dejo los tipos A y B, Henry Macho, y acá vemos la distribución de pines. Fíjense cómo. Todo lo que es 2.0 hasta 2.0, como les dije, tenemos 4 contactos. Uno para tensión positiva, su propio retorno y la línea de transmisión de datos. Fíjense que las 2 y las 3 son para transmisión de datos. ¿sí? Y fíjense que dice más menos, ¿por qué? Cuando figura como más, por ahí viaja la señal y por el que dice menos, en cada invierto, entonces esta se va a convertir en más y esta en menos, porque ahora es el receptor el que va a transmitir la señal. En los mini y micro van a ver que aparece un quinto conector. El que pudo ver, ve que no hay 4 sino hay 5. ¿Y eso por qué? Fíjense que eso se hace porque habitualmente yo tengo que cargar al dispositivo. Entonces lo que hago es utilizar un pin más, duplico todo lo que es retorno de las señales de tensión continua para cargar. Sobre todo porque existe el cargado rápido y necesita mucha cantidad de corriente para cargarse la batería. Entonces aprovechan ese quinto pin para que mecánicamente pueda transportar esa energía el conductor. ¿sí? Están identificados por colores, lo cual si se les corta el cable se les resuelve, pero pueden volver a soldar y ya el corte. No están tornados. Acá tenemos el 3.0 ¿sí? o 3.1 generación 1. Bien. Fíjense que acá se agregan 5 conectores. Fíjense que de a pares, uno es para transmisión y otro para recepción. Eso le permite que sea full loop. Tiene su propia línea de drenaje. Fíjense que la línea 7 es drenaje de las señales parásitas de esas dos líneas de transmisión, porque ya van a ver las metalúrgicas del conductor, tiene un blindaje cada par de esos y están todos tornados. Y luego tiene el restante de lo que era el antiguo 2.0. Ahora, ¿cómo se hace retrocompatible? Porque fíjense que el conector tiene doble profundidad para 2.0 y lo que suma 3.0. Por eso es que mecánicamente ingresa hasta acá, que es 2.0, y mecánicamente ingresa hasta el fondo, si es 3.0. Y así logra la retrocompatibilidad. Acá creo que hay una animación, no sé si está en esta. Bueno, acá, cuáles son las señales que se agregan, más profundas van a parar ahí, y las externas, como dice ahí, son las de tensión y datos. ¿sí?
Ahora, fíjense la metalurgia, cómo cambia. Cada par que he incorporado para transmisión y recepción tiene su blindaje y estos son los drenajes de las cargas parásitas de estos blindajes. Y a su vez, tiene un blindaje externo. Los de tensión, que no necesitan blindaje, hasta aquí veníamos con 5 volt, y el otro de datos que ya está tornado. ¿Para qué se tornan los conductores? Igual que los UTP, para que se cancelen vectorialmente los campos magnéticos y eléctricos, entonces disminuye la injerencia de ruido por autoinducción. Creo que ahí teníamos dos retornos, pero tenemos un conector solo que es retorno. Fíjate, este retorno que se agrega es drenaje de las cargas parásitas que tienen estos blindajes. Cada una tiene su propio retorno desde el punto de vista de la señal de datos. ¿Sí? Señal y retorno, señal y retorno. Este es el retorno de tensión, que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Y acá lo mismo. Y este no tiene drenaje porque corresponde al campo del control. Lo transmito por esa línea. ¿Sí? Acá tenemos los 3 conectores. Acá les hago una animación, fíjense. Yo quiero, ese es 2.0. Desde 1.0 a 2.0 son así los conectores. Para que ingresen acá, fíjense que lo que yo hago es ingresar hasta este nivel. No posee los otros. Entonces, por eso es retrocompatible mecánica y desde el punto de vista de la señal. ¿Sí? ¿Cuál es la retrocompatibilidad desde el punto de vista de las señales? Estos son los pines que se conectan. Y el externo, que es la cazoleta, es para el drenaje de las cargas parásitas. ¿Sí? Acá de nuevo los conectores. Inicialmente había un código de color. Inclusive era blanco hasta el 2.0 antes que aparezcan en los posteriores. Después el 2.0 pasó a ser negro, azul el 3.0 debido a que estaba vinculado con Blu-ray. En ese momento era el dispositivo que necesitaba transferir datos, sobre todo de un disco duro externo, entonces por eso tenía ese color. Y luego después salió el 3.1, lo pusieron de color celeste. Y cuando salió el 3.2 le dije, oh, negro y se justamente para poder venderlo. Yo veía azul y sabía que es 3.0. Y ahora ustedes ven negro y dicen, ¿y esto qué es? Y no es 3.1, y si no hay que ver las características que entran en internet. Y allá tienen el 3.2 y 4.0 que usa el conector C como obligatorio. Bien. La próxima clase vamos a ver cómo efectivamente se controla el bus USB y vamos a hacer algún ejercicio. ¿Sí? Pero lean la cerca. El altímetro está en amarillo. Amarillo anaranjado. Anaranjado. Es un matiz de amarillo. Bien, espero que les